Buenas tardes, muchachos. En la presentación anterior nosotros estábamos hablando de OP, hicimos un acercamiento global, hablamos de las fases y de las disciplinas que constituyen el proceso. Es necesario que en esta sesión hablemos un poco de los entregables, de los artefactos de OP. Nuestra agenda es la siguiente. Hablaremos de la definición de un artefacto, que es un artefacto. Después haremos referencia a los artefactos propios de UP. Y por último, hablaremos de uno de esos artefactos, que es el modelo de negocio. Un artefacto es un entregable. Es un elemento que se genera como consecuencia de la aplicación de un conjunto de tareas y de actividades que están agrupadas en disciplinas. Puede ser un gráfico, puede ser un esquema de la base de datos, un documento de texto, una lista de requerimientos, o puede ser un modelo más elaborado como un modelo de casos de uso, un diagrama de clases, un diagrama de componentes, un diagrama de despliegue. El proceso unificado define dentro de cada una de esas disciplinas los artefactos que hay que llevar a cabo, que hay que producir, y esos artefactos pueden caracterizarse porque son generados en una actividad y luego se convierten en entradas para otras actividades, ¿no? Y muchas veces vamos a observar que esos modelos son refinados pasando de una actividad a otra. Se generan en una actividad, luego en este caso pues sería la salida de esa actividad, pero puede convertirse en la entrada de otra actividad que lo utiliza o bien para generar otros artefactos o sencillamente lo refina, lo logra de una mejor manera para que pueda ser utilizado en otras actividades. En el caso de UP, estos serían los artefactos, ¿no? Fíjense que los artefactos están, como dijimos antes, íntimamente relacionados con la disciplina, son propios de la disciplina. Eh, los artefactos son generados por tareas o por actividades y las actividades o tareas son ejecutadas por un rol. De manera que esos son los otros componentes de cualquier proceso de desarrollo. Me refiero, antes hablamos de fases, disciplina. Las fases agrupan actividades, tareas, pasos, pero esas actividades o tareas son ejecutadas por otro elemento que es el rol, que es el especialista, y generan o producen artefactos, que es el otro componente. En el caso de UP, pues bien, este diagrama nos muestra eh, cuáles son los artefactos, ¿okay? Y a qué disciplina pertenecen. Si nos vamos a la disciplina de requisitos, pues vemos que ahí está los artefactos que podemos generar y utilizar. Son la visión del negocio, la especificación suplementaria, el glosario, modelo de casos de uso. Si estamos en el modelado de negocio, pues hablamos del modelo de dominio. Si hablamos en la disciplina de requisitos, pues hablamos del modelo de requerimientos. Todo esto puede ser parte del modelo de requerimiento centrado en el modelo de casos de uso. Si estamos en la disciplina de diseño, pues entonces hablamos del modelo de diseño. Ese modelo de diseño usualmente está compuesto por un conjunto de diagramas de clases, de componentes, etc. Y finalmente, en la parte de implementación, en la disciplina de implementación, podemos utilizar otro modelo que es el modelo de implementación, usualmente compuesto por el modelo de despliegue, o los diagramas de despliegue, por ejemplo. Vemos que esos entregables, esos artefactos son generados en ciertas fases y luego son refinados, como podemos ver en esta relación. ¿Qué ocurre? Pues bien, los artefactos son importantes porque los artefactos son lo que a un ingeniero civil serían los planos. El ingeniero civil se comunica con sus pares, se comunica con su equipo de trabajo a través de un lenguaje común que de alguna manera está representado en un plano. ¿Okay? El plano tiene distintas vistas,
del modelo que él quiere construir. En este caso puede ser, por ejemplo, un puente. En el caso de los ingenieros de sistemas y específicamente los ingenieros de software, pues bien, también necesitamos nuestros modelos. Los modelos se constituyen en un medio de comunicación entre los distintos especialistas o stakeholders, también conocidos como stakeholders. Vemos entonces que en cada una de esas disciplinas que conforman el proceso UP, el proceso unificado, pues hay un conjunto de modelos. Fíjense ustedes que en el caso de la disciplina de modelado de negocio, hay dos grandes modelos que se deben generar, que es el modelo de casos de uso del negocio y el modelo de análisis, de objetos de análisis del negocio. ¿Okay? Estos dos componentes los explicaremos a continuación y serán, digamos, la parte central de los artefactos que vamos a estudiar. Existen otros artefactos para las otras disciplinas. Estos artefactos son los artefactos generados en el modelado de negocio, son tomados como fuente para generar el modelo detallado de casos de uso, que forma parte del modelo de requerimientos. ¿Okay? Vemos que en las otras disciplinas, bueno, se van generando estos entregables. No son los únicos. Aquí solamente estamos mostrando los modelos, pero hay otros conjuntos de entregables, como ustedes van a poder constatar en el momento que empiezan a ejecutar UP, OpenUP específicamente, ¿no? Entonces, realmente el proceso de desarrollo de software es un proceso que nos permite generar modelos hasta llegar al modelo principal, que es el software en sí, porque el software puede ser considerado como un modelo. Entonces, si hablamos de manera general, pues bien, aquí tienen ustedes una lista que es muy importante que la consideren, una lista de los entregables o también conocidos artefactos del proceso de desarrollo que estamos trabajando. Tenemos entonces el modelo de negocio, tenemos el modelo de, eh, de requerimientos, que en este caso viene dado por el modelo de casos de uso, diagramas de casos de uso y especificación de casos de uso. Tenemos el modelo de diseño, que está constituido básicamente por estos diagramas. Es importante considerar que no es necesario que un ingeniero de software realice estos modelos. Esta tarea puede ser muy tediosa. La regla que yo les propongo es hacer tantos modelos como sean necesarios para poder comprender de manera clara el problema. Tantos modelos como sea necesario para poder comunicar de manera eficiente lo que se quiere del software. Pero no hay que hacerlos todos. Entonces tenemos el modelo de diseño, el modelo de implementación y el modelo de pruebas. El modelo de pruebas, por ejemplo, está compuesto por el modelo de casos de los casos de pruebas, los procedimientos de pruebas, etc. Hablemos específicamente del modelo de negocio, ¿de acuerdo? El modelo de negocio está compuesto por el modelo de casos de uso del negocio. Es importante que en este caso estamos enfatizando que este modelo es propio del negocio, o sea, que va a representar el negocio, porque más adelante hay otro artefacto que es el modelo de casos de uso general o refinado. Ese modelo de casos de uso refinado se refiere más a requerimientos y este modelo de casos de uso se refiere ciertamente a requerimientos, pero en el nivel de modelado del negocio. Se limita a modelar el negocio. El modelo de casos de uso detallado, que posteriormente estudiaremos, va a limitarse o va a centrarse en la especificación de los requerimientos funcionales ya del sistema que se supone va a dar una solución al negocio. Pero todo comienza con un modelo de caso de uso del negocio. Y además de ese modelo de caso de uso del negocio, tenemos el modelo de análisis de negocio, el modelo de objetos, que que describen la realización de los casos de uso. O sea, por una parte, los casos de uso muestran los procesos de negocio, ¿ok? Y el modelo de análisis de negocio muestra los objetos que realizan ese caso de uso de negocio. Es decir, en la fase de modelado de negocio, nosotros podemos utilizar para modelar ese negocio
un diagrama, construir un diagrama de casos de uso del negocio. En este caso, el ingeniero de negocios se encarga de modelar los procesos y subprocesos de negocio y tratar de representarlo en este diagrama que pueda ser entendido por otros especialistas. Pero además de eso, él tiene que identificar los actores que hacen posible la ejecución de esos procesos de negocio que son representados en el modelo de casos de uso de negocio. Esos elementos, esas entidades son conocidas como objetos de negocio. Del objeto estos dos elementos son tomados entonces durante el desarrollo del sistema para generar un caso de uso detallado que muestra las funcionalidades finales del sistema que van a responder a este negocio, y esos objetos de negocio pues usualmente son automatizados y su representación es plasmada a través de un modelo de diseño que en este caso viene compuesto, como vimos antes, por diagramas de clase, entre otros. Y así se generan pues otros modelos. Después entonces se generan otros modelos. Lo podemos ver de esta manera, ¿no? Tenemos un modelo de casos de uso de negocio que puede ser algo muy sencillo. Por ejemplo, vean ustedes que en este caso el caso de uso es muy sencillo. Tiene un caso de uso, un actor y una relación. Veremos más adelante que esos son los elementos de cualquier diagrama de caso de uso. Hablamos de una transacción bancaria, por ejemplo, y en este caso, pues, el actor que activa el caso de uso, el proceso de negocio. Recuerden, un caso de uso a nivel de modelado de negocio es un proceso de negocio. Entonces, luego tenemos el modelo de objetos de negocio, y en ese modelo de objetos de negocio se trata de identificar los agentes, vamos a decirlo de esta forma, los elementos que hacen posible que ese caso de uso de negocio sea ejecutable o se ejecute. Esos elementos usualmente son actores o lo que llaman objetos control. Básicamente son esos roles que ejecutan una acción dentro del proceso, como por ejemplo aquí un especialista en cuentas o un cajero. Y hay otros objetos de negocio que también son muy importantes, que son aquellos objetos que se denominan entidades, ¿ok? Se denominan entidades. Por ejemplo, una cuenta es una entidad, un registro es una entidad, el perfil de un cliente es una entidad. Todas esas cosas son quizás, en este caso, más adelante van a ser representadas en el modelo de base de datos, ¿no? Mientras que estos objetos pues se van a automatizar o son susceptibles de ser automatizados, y entonces son representados por clases tipo control, por ejemplo, si estamos hablando del modelo MVC. Y estos elementos u objetos del modelo de negocio, entonces nos va a permitir después refinar este caso de uso en caso de uso más detallado, donde se identifican pues los actores y los casos de usos que representan la funcionalidad del sistema. Un caso de uso de negocio tiene los siguientes elementos, ¿okay? Claro, estos elementos son comunes también al modelo de caso de uso detallado, ¿okay? En este caso tenemos los siguientes componentes. Los elementos son el actor de negocio y el caso de uso de negocio. Después tenemos las relaciones que se pueden establecer entre esos elementos. Entre los actores se pueden establecer relaciones de generalización, algo así como una herencia. Entre los casos de uso de los actores se pueden establecer relaciones de asociación, y entre los casos de uso se pueden establecer relaciones de inclusión y extensión. También se pueden establecer relaciones de generalización entre los casos de uso. Un actor de negocio es una entidad que puede ser humana o no, que es externo a la organización, pero que interactúa con él. Importante eso.
usualmente se representa con este símbolo. No todos los programas de modelado tienen este icono. En muchos casos no los tienen. De hecho, si mal no recuerdo, el estándar de UML 2.0 no lo considera, lo ve como una posibilidad, pero no es mandatorio. Los casos de uso de negocio entonces se pueden representar de esta manera, ¿no? Un óvalo me representa el caso de uso de negocio, esta línea indica que es un caso de uso de negocio, ¿ok? El actor, que es la entidad que activa, usualmente es o bien la que activa el caso de uso o bien la que recibe algo del caso de uso. Eso nos va a indicar con mayor énfasis la relación. Un pasajero requiere hacer el check-in, por ejemplo. Eso es lo que dice este sencillo diagrama. En este caso la relación no tiene direccionalidad, pero podríamos agregarle direccionalidad y esa direccionalidad indica quién activa qué cosa. Otro ejemplo de un diagrama inicial, ¿no? Por ejemplo, fíjense aquí en el proceso de negocio del proceso enseñanza-aprendizaje, visto como un proceso de negocio. Entonces tenemos dos actores que interactúan de manera distinta con el proceso de enseñanza-aprendizaje representado como un caso de uso. Específicamente, los casos de uso de negocio, como les dije antes, se representan con este símbolo. Un caso de uso de negocio representa un conjunto de tareas relacionadas que generan un resultado de valor para los actores del negocio. En otros términos, los casos de uso de negocio le dicen al lector del diagrama lo que la organización hace para proporcionarle el valor de negocio que los individuos que interactúan con él esperan. El conjunto de casos de uso de negocio para una organización debe describir completamente lo que el negocio hace. Existe entonces en el modelado de negocio varias categorías. Entre esas están, nosotros podemos representar o podemos identificar en el modelado de negocio procesos comercialmente importantes, procesos o actividades que no son importantes desde el punto de vista del negocio como tal, del centro del negocio como tal, pero que le dan soporte al negocio, por lo tanto siguen siendo importantes. Y están los casos de uso de tipo gerencial. ¿Okay? Por ejemplo, en un restaurante, que es un proceso, hay unos procesos de negocio, bueno, el objetivo del negocio es vender comida, de tal manera que habrán procesos de negocio de la venta de comida que son centrales, pero existen otros procesos de negocio, como por ejemplo un restaurante puede tener un departamento administrativo, de administración, o que se encarga de la nómina. Bien, ciertamente no es el centro del negocio, pero esos procesos de negocio administrativos soportan el negocio en sí. Entonces pueden ser también representados si así fuese necesario. Y están también los procesos gerenciales. Usualmente representan el papel de gerentes, de jefes, de ejecutivos dentro del proceso de negocio. En este ejemplo, ¿qué observamos? Bueno, que en un restaurante está el proceso de negocio de venta de comida, pero existen otros procesos de negocio que le dan soporte, ¿no? Como por ejemplo, hay un proceso de negocio que tiene que ver con la adquisición de insumos y habrá un actor que se encargue de manejar ese proceso de negocio. Pues bien, ese no es el proceso de negocio central de la empresa, pero sin embargo le da soporte a la empresa, ¿no? Dijimos entonces que entre los elementos de un diagrama de casos de uso están los actores, los casos de uso y las relaciones entre esos elementos. Entonces aquí hacemos referencia a la relación de asociación. En este caso, la asociación viene representada por esta línea e indica que este actor, que en este caso es un pasajero, activa o tiene que ver, genera, desencadena el caso de uso
o bien recibe algo del caso de uso. En este caso, el check-in. La relación de generalización usualmente se aplica entre actores, pero también se puede aplicar entre casos de uso. Cuando un actor generaliza a otro actor, implica que um, el, el, el actor especializado puede tener acceso a sus casos de uso y también a los casos de uso del actor padre, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Nosotros tendremos que hacer ejercicios con respecto a esto, muchos ejemplos con respecto a esto. Entre los casos de uso se pueden llevar a cabo dos tipos de relaciones, la relación de inclusión y la relación de extensión. La relación de inclusión implica que un caso de uso contiene otro caso de uso, o para que un caso de uso sea completamente ejecutado es necesario que en el proceso se ejecute otro caso de uso. Decimos que ahí hay un proceso o hay una relación de inclusión. En cambio, la relación de extensión implica que dos casos de uso se relacionan de esta manera. Un caso de uso extiende al otro, quiere decir que complementa las funcionalidades representadas en el primer caso de uso, pero no es necesaria la ejecución de los dos casos de uso para que el proceso se complete. ¿Okay? El comportamiento es insertado en el lugar definido por el punto de extensión en B, el cual es referenciado por la relación de extensión. Veamos lo anterior en este diagrama de casos de uso. Vemos que es un diagrama de casos de uso de negocio porque la simbología nos lo indica. Esto es un actor de negocio, esto es un caso de uso del negocio. Se supone que esto es un proceso de negocio que lleva a cabo una organización, en este caso el aeropuerto o la línea aérea, perdón, y estos actores son externos a la organización, sin embargo, interactúan con ese proceso de negocio. Entonces vemos que el actor pasajero puede llevar a cabo, puede activar el caso de uso de negocio, el check-in. Pero fíjense que aquí hay unas relaciones. Esta es una asociación porque es entre un actor y un caso de uso. Este actor puede activar este caso de uso, pero también puede activar este otro caso de uso. Este otro actor puede activar este caso de uso que es el check-in de grupos. Pues bien, si nos abocamos al caso de uso check-in individual, observamos que entre este caso de uso y el caso de uso de facturación del check-in hay una relación y la relación es de extensión. ¿Cómo se lee esto? Decimos que este caso de uso through check-in extiende el caso de uso individual check-in. ¿Qué quiere decir que extiende? Que el actor activa este caso de uso y él no necesariamente tiene que activar este caso de uso. Él puede quedarse aquí. Ahora, si él tiene necesidad de obtener la factura, entonces él puede activar este caso de uso. Pero no implica que este caso de uso esté completamente ejecutado si y solo si esto se lleva a cabo. Nada que ver. El actor puede quedarse en este caso de uso y no activar este caso de uso. Sin embargo, la relación entre este caso de uso y este otro caso de uso es include. ¿Y cómo se lee? Lo leemos de la siguiente manera. El caso de uso individual check-in incluye a baggage handling. ¿Qué quiere decir eso? Que para que este caso de uso se ejecute completamente es necesario, es condición necesaria que se ejecute este caso de uso. Entonces, el actor ejecuta este caso de uso y uno de los pasos necesarios para que esto termine de ejecutarse es registrar el equipaje. Una vez que registra el equipaje, entonces el caso de uso individual check-in se considera totalmente ejecutado. No pasa lo mismo con los externos. Bueno, y hasta aquí trabajamos con los casos de uso. Muchas gracias.